Buenos días, Dios les bendiga. Es para mí un honor y un placer poder compartir con ustedes en esta mañana en mi momento con Dios. Hoy quiero traer un tema un poco controversial, pero creo que es importante de que lo hablemos. El tema se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 16. Vamos a leer allí algunas citas bíblicas y yo les invito que si usted quiere abrir sus Biblias en el capítulo 16 de Mateo, por favor lo haga. Vamos a leer allí versículo 22, 24 y 25. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Padre, te damos gracias por tu palabra, dice el Señor, y que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones trayendo la verdad de ella para ponerla en acción en nuestras vidas. Úntanos con ella, de adentro hacia afuera, y permite que podamos ser impregnados de la verdad que cambia, que transforma y que purifica nuestras vidas a través de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que me llama la atención cuando leemos esta cita bíblica en el capítulo 16 de Mateo es que no podemos leer esta parte sin leer las citas anteriores o las que están antes, los versículos anteriores. Y no hay que leer nada más del versículo 21, sino que irse un poquitico más atrás y empezar en el versículo 13. Y es allí donde Pedro hace una confesión pública, cuando el maestro pregunta, ¿y quién dicen las personas que soy yo? Y después pregunta, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Las personas decían que era Juan el Bautista, resucitado, o Elías. Y resulta que Pedro dice, después que el maestro pregunta, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Él dice, tú eres el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Se lo llamó bienaventurado. Luego, cuando llegamos al versículo 21, dice allí que después de esta revelación, que todos ellos entendieron y comprendieron, todos los discípulos que estaban con el maestro, de que él era el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, en otras palabras, una deidad encarnada. Él empezó a enseñar y a decirles, les declaró, les empezó a mostrar la realidad de que era necesario que él fuera a Jerusalén, el Mesías prometido, fuera a Jerusalén para padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, para ser muerto y luego resucitar. Um, y luego dice, y al tercer día, y eso lo consigue usted en el versículo 21. Lo que me llama la atención entonces es que después de que el maestro, han pasado varios días desde la confesión de Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Han pasado varios días y el maestro empieza entonces pensando, él conoce los corazones de ellos, pero él cree que ellos tienen ya la capacidad de oír la verdad del propósito de Dios para con el Mesías, que era ir a Jerusalén, ser acusado, ser vendido, ser acusado, ser arrestado, ser juzgado, ser azotado, ser colgado en un madero, morir y al tercer día resucitar para cumplir con el plan completo de redención para la humanidad. Cuando el Señor le empieza a decir a sus discípulos todo el padecimiento que él tenía que sufrir, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Aceptarlo? No. Y esta es la parte controversial, porque uno cree que habiendo ya entendido y confesado que el Mesías era el Hijo de Dios y que tenía un propósito profético que cumplir, ellos iban a aceptar esa parte de acción de parte del Mesías que iba a ser el ir a Jerusalén y morir en la cruz, para luego resucitar al tercer día. Pero eso no fue lo que pasó. Ellos dejaron que sus emociones, sus sentimientos
los nublaran la conexión espiritual y la verdad que habían aprendido. Eso pasa muchas veces con nosotros cuando somos confrontados por la palabra y la palabra nos demanda que hagamos acciones que a veces van a ir en contra de nuestros sentimientos. Tienes una novia, un novio que no es cristiano y el Señor te dice, déjala o déjalo porque te va a dañar tu vida. Oh, no, pero es que yo la amo, yo lo amo, yo lo voy a cambiar. Pastor, créame, yo estoy orando, yo sé que el Señor va a hacer la obra. Puede ser que el Señor haga la obra, pero el 100%, solamente un 10%, a veces hasta un 5%, llegan a esa realidad de un cambio espiritual por el testimonio o en ver la vida cristiana de la otra persona. La gran mayoría deja al Señor por aquella persona que no conoce al Señor, que no ama al Señor. Entonces las consecuencias son graves. O deja todo lo que tienes y sígueme, como le dijo el Señor al joven rico. Vende todo, dáselo a los pobres. No le dijo quédate con el dinero, le dijo dáselo a los pobres. Y era tantas las posesiones que este joven tenía, dice que le dio tanto dolor que se fue triste. Cuando tú no estás dispuesto a seguir al Señor, no vas a hacer su voluntad. Y vas a dejar que las excusas de tus emociones, de tus sentimientos, tomen prioridad sobre la voluntad de Dios para ti. Ese es un problema. Y uno dice, pero los discípulos, sí, los discípulos, no entendían. Cuando uno no obedece la voluntad de Dios y no sigue el propósito de Dios, es porque no entiendes su propósito y su voluntad. Y al no entender, no estás dispuesto a aceptar, porque no has rendido tu yo a la voluntad de Dios. No has rendido tu vida a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando Jesús le dice a ellos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál cruz iban a tomar? La del maestro. No, tú tomas tu propia cruz, la de obediencia. Él tomó la cruz que el Padre le puso a él a llevar. Él no solamente se negó voluntariamente a mantener una posición en el cielo, sino que siendo Dios, deja su trono de gloria, se humana, nace como un niño, crece bajo una humanidad, siendo 100% Dios y 100% hombre, limita su naturaleza divina a un cuerpo humano. Y voluntariamente sostiene y limita su poder. Y deja que sea el poder de Dios en él el que haga los milagros y las grandes obras a través del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor hizo, si lo hubiese hecho uso de su propio poder como hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, uf, increíble. Pero aún así, tomando el tiempo de estar con el Padre, dejando que el Espíritu Santo lo confortara y estuviera con él, siendo humano, 100% Dios, 100% humano, limitando su naturaleza divina, el uso de su poder divino, y dedicándose a la oración y a la conexión con el Padre, oyendo la voz de Dios, de su Padre, y obedeciendo su voluntad, él alcanzó a hacer la tarea más difícil encomendada a él, ser el sacrificio, el holocausto perfecto para la redención de una humanidad perdida. Y todo lo hizo por amor. ¿Qué es lo que esto me demuestra a mí? Que muchos de nosotros amamos al Señor de una forma limitada, a nuestra conveniencia. Cuando hay dolor involucrado, no estamos dispuestos a obedecer. Cuando hay que rendir nuestros deseos y nuestras pasiones, no estamos dispuestos a obedecer. Es mucho el precio. Oh, el precio es muy alto a pagar. No lo voy a hacer. Dice el versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que quiere salvar su vida, el dolor de la obediencia al Padre, la va a perder. Porque el que no le obedece al Padre, ¿a quién le obedece? El que no obedece al Padre creador de todo, tiene que obedecer a alguien más. Y si no es Dios, ¿a quién le obedeces?
¿A quién le obedeces tú? ¿A quién estás dispuesto tú a agradar? ¿A tu persona, a tu cuerpo, al diablo, sus deseos carnales para ti, tus pasiones carnales, o a Dios, el Padre, que te amó tanto que envió a su propio Hijo, el cual en obediencia a la voluntad del Padre se hizo hombre, se encarnó y se humanó como tú y como yo, para morir en la cruz y morir por nosotros? Yo espero que esta corta reflexión te ayude a tomar decisiones correctas en cuanto a la obediencia a Dios y tu rendición a Él. Deja que Él te guíe. Acepta su voluntad. Ríndete al propósito de Dios para tu vida. No importa el precio que tengas que pagar. Acéptalo y con dignidad, con honra a Dios, encamínate hacia tu propia Jerusalén y toma tu propia cruz, la cruz que el Maestro quiere que tú cargues, en obediencia y en humildad, para que luego seas recibido en el cielo, en base a la obediencia que has tenido hacia el Padre. Dios te bendiga, ten un buen día. Déjame orar para ser despedidos de este mi momento con Dios. Padre, yo te ruego que tú bendigas a cada oyente que ha prestado atención, Señor, a esta corta reflexión. Te pido que tu bendición sea sobre ellos. Bendice este día, guárdales y provee, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Que todo lo que ellos hagan sea bendecido por tu mano. Cúbreles con tu gracia y con tu amor. Sobre todo, Señor, que tu paz reine en sus corazones, en sus mentes y en sus almas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sométenos, llévanos voluntariamente a tu obediencia, a la obediencia a ti, a tu propósito para nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Tenga un gran día.